Muy buenos días a todos. El día de hoy estamos aquí para hablar sobre la teoría del péndulo. El equipo Pan Dulce está conformado por Fernán, Edgar, Ligia, Aleida y una servidora, Paola. Empezamos. Bueno, la primera pregunta, en orden de repartición, empiezo yo. Habíamos visto un pequeño video acerca de la teoría del péndulo y cómo se podrá relacionar con los tipos de personalidad, pues para dar un poquito de contexto, ¿verdad? Se mencionaba que podíamos visualizar a grandes rasgos dos tipos, uno que sería una persona altamente dependiente de los estándares que impone la sociedad y personas altamente independientes y que crean sus propias construcciones de sus esquemas morales y al respecto. Entonces, mi tipo de personalidad, ¿qué factores construyen mi personalidad? Pues con lo que apareció en el video, yo creo que es una mezcla, porque cuando la pregunta era, ¿cómo, si tuvieras que contar tu historia de tu vida, cómo lo harías? Y después te preguntaban a quién se la contaste. Pero pues, cuando yo me lo imaginé, era yo ensayando mi historia de vida a mí mismo y después exponiéndola en una conferencia, ¿no? Algo así muy, muy surrealista. Entonces yo creo que eso indica que hay cosas que me gusta tener ideas que vayan acorde en lo que en ese momento sea lo popular, pues, evidentemente, y hay algunas en las que prefiero reservarme mi opinión, sea popular o no sea popular. Y pues sí, creo que yo creo que pues ahí está ligeramente balanceada, aunque probablemente más independiente, cosa que posiblemente no sea la mejor decisión, pero pues es lo que es. Fernán, así como tú lo dices, o sea, te prometo que me pasó algo similar. O sea, cuando pasó lo del video y nos hicieron la pregunta de si se lo contamos a alguien o a nosotros. O sea, yo sentí que se me lo conté a mí porque fue algo que no me imaginé. O sea, no imaginé si se lo estaba contando a alguien más o si me lo estaba contando a mí misma. Simplemente pasó la historia por mi cabeza y no me dije, ah, pues me lo voy a contar a mí mismo. No sé cómo explicarlo. Fue algo extraño. Pero después de ver las explicaciones, igual siento que es como que una mezcla entre ambas, ¿no? Hay veces que en algunas situaciones soy más de una manera y en otras situaciones soy de otra manera. Entonces yo creo que mi personalidad es como que igual una mezcla de ambas. Bueno, es que a mí me pasó igual. O sea, yo me imaginé la historia un poco trágica, por cierto, y no me imaginé algún espectador, porque pues estaba en mi cabeza y dije, imagínate una historia, pues me imaginé una historia, no, diferente hubiese sido como que imagínate contar una historia o algo así. Y entonces, pues la espectadora pues era yo misma, yo, pero al mismo tiempo, pues mi historia estaba en tercera persona, entonces pudo haber sido para cualquiera. Y pues pasa lo mismo, podría ser como que una mezcla entre ambos y, y qué factores construyen personalidad, pues ambas cosas, ¿no? Yo por mi parte, bueno, a mí yo me conté mi historia, porque me imaginé una historia así como, no sé, yo soy fan de las series y películas apocalípticas, entonces dije como, bueno, es una historia cualquiera, me voy a imaginar a mí mismo en un mundo posapocalíptico, sobreviviendo. Me imaginé que no sobrevivía, eh, pero bueno, algo ahí medio dramático. Pero yo creo que varía, porque ahorita pues yo imaginé una historia solo para divertirme, porque pues, ajá, así era como la dinámica. Pero igual pude haber creado una historia que no fuese sobre mí, sino sobre, no sé, como si estuviese contando un cuento o una historieta o lo que sea. Y pues eso sería dirigido para otras personas. En esta ocasión a mí mi ego salió y dije, no, pues yo primerito, pero no necesariamente debe ser así siempre, ¿no? O sea, puede variar. Pero en este caso en específico, la historia fue para mí. En mi caso, que ya pues soy la que falta, me pasó igual, muy similar a Fernán, ¿no? Pero yo me ponía a pensar, dije, o sea, ¿por qué la teoría del péndulo? Y pues Fernán
nos hizo un preámbulo para toda esta parte, pero lo que más llama mi atención es ver cómo se define la personalidad de cada uno de nosotros y nosotras, y por medio de esa teoría, ¿no? Entonces, a pesar de que compartimos similitudes, pues aquí estamos, ¿no? Siempre teniendo la primera parte que fue nosotros y nosotras mismos visualizándonos. Entonces, pues, comparto con ustedes lo que nos pasó. Luego, en la siguiente pregunta, que a mí me toca, ¿cómo se puede relacionar esta teoría con las teorías revisadas en la actividad pasada? En mi caso fue la de la teoría de Nietzsche, que está un poco raro. Tal vez la forma en la que más lo puedo relacionar es como que lo que decía Nietzsche era que siempre debemos buscar como aquella sucesión infinita de aspectos de la vida que nos hagan felices. Y, y bueno, más bien para eso iba, que siempre los mismos patrones se iban a repetir y la finalidad, lo que debemos tratar de llegar, es que las mismas cosas que siempre vamos a estar repitiendo, que no nos cansen, que siempre nos hagan felices. Entonces, con la teoría del péndulo lo relaciono como que hay dos extremos y siempre debemos buscar como el punto medio. Entonces, ese punto medio deberían ser estas cosas que siempre van a suceder infinitamente. Los extremos serían excepciones, pero lo que debemos siempre buscar es el punto medio, cosas en que estén en equilibrio y que a la vez pues nos den dicha en la vida. Bueno, entonces a mí igual me tocó estar trabajando con Nietzsche y yo creo que la forma en la que lo relacionaría con la teoría del péndulo es en sus ideas de Dios. Él explicaba que la creación de las sociedades altamente dependientes de los valores religiosos eh, propiciaron la creación de una sociedad sumamente industrializada. Y con una sociedad sumamente industrializada, el, el aspecto religioso para la explicación de las condiciones que en este mundo nos vemos sujetas para existir se veían cada vez más reducidas. Ya habían muchas explicaciones que empezaban a surgir, desde que si estamos o no en el centro del universo, de cuál es nuestro lugar en la naturaleza, de que no tenemos que depender de orar si ya podemos tener producciones al por mayor. Entonces, yo creo que en ese aspecto, Nietzsche tal vez indirectamente estaba describiendo un proceso pendular en el que la alta dependencia de los valores religiosos terminó propiciando una sociedad que rechazó todo eso y dejó el vacío de esas convicciones y eventualmente, pues, él dice que eso provocaría en la sociedad individuos sumamente egoístas, ya que no iban a depender de esquemas morales intersubjetivos. Bueno, en mi caso vi la teoría del Tao C, y que dice que el Tao es todo lo que existe, ¿no? Es todo lo que percibimos como que en una unidad. Pero dentro de esa teoría habla sobre la inacción, que dice que todo fluye. Y, o sea, todo fluye y o sea, la naturaleza es fluida, todo va aconteciendo, intervengan o no. Entonces, ¿cómo yo lo puedo relacionar? Como que podría decirse que el péndulo es esta inacción, o sea, siempre se está moviendo, pase lo que pase, pues se va a estar moviendo, ¿no? Y tarde o temprano va a ir de un lado al otro. Y pues de esa manera es como lo podría relacionar. La relación que yo le quisiera dar, bueno, por mi parte fue René Descartes, y la relación que yo tengo con esta teoría del péndulo, como pues él presenta su visión filosófica, es algo que precisamente es muy sobresaliente desde mí, ¿no? Y son los principios de la filosofía. Vemos que este filósofo nos da un indicio hacia la búsqueda de la dirección hacia el espíritu, pero también con bases
matemáticas exactas, filosóficas y científicas, ¿no? Entonces yo podría pensar que pues este filósofo se puede proyectar en la teoría del péndulo porque es uno con otro. Entonces cuando vas por la parte de lo que es ya más lo espiritual a lo más exacto y ya la ciencia, caería nuevamente en este constante pues ejercicio. Al igual que Leida, en mi caso me tocó igual René Descartes. Y pues, como tú dices, es algo que en lo que yo concuerdo por esta parte de René Descartes, porque pues nos hace ver los extremos, ¿no? De cómo se va un lado y al otro, el otro extremo, y hay que buscar la partida intermedia. Pero ahora mi pregunta sigue. Tomando como referencia los fundamentos de la teoría del péndulo, ¿hacia dónde se dirige la profesión o campo de conocimiento para el que estás estudiando? En mi caso yo estoy estudiando ingeniería industrial logística y pues una de las partes que vemos es la seguridad industrial. En México es algo muy común que no le prestan mucha atención a esta parte, a pesar de la gran cantidad de normas que existen. Las personas lo ignoran, ya sea porque piensan no va a pasar nada o por parte de los jefes que dicen no, pues es muy caro o por ciertas cosas, pues no le prestan mucha atención a esto, a pesar de que es algo muy importante, ya que estamos hablando de la seguridad de las personas. Entonces, en esta parte yo creo que se podría relacionar con la teoría del péndulo porque se van completamente a un extremo en donde pues es algo malo, ¿no? Porque pues pones en riesgo la vida de las personas y pues tiene que ser todo lo contrario, tienes que ir en base a pues a las reglas, a las normas que tenemos, seguirlas para poder continuar y sentirnos seguros, tanto los jefes como los empleados. En mi carrera es ingeniería química y pues ajá, hay los extremos que hace muchos, muchos años se llegó al extremo de la contaminación en el área de la industria y pues claro, se vio los efectos que empezamos en un inicio desde cero, luego pasamos a la contaminación que esto generaba, llegamos al extremo, al límite de verdaderamente saber qué es lo que está sucediendo y ahorita estamos como en el regreso, ya pasamos el punto medio y estamos en el área de pues de hacer todo más amigable con el medio ambiente. Existen muchas terminologías al respecto, existe la química verde y todos los procesos que se relacionan con esto. Yo creo que seguimos, mínimo en el caso de mi carrera, seguimos en ese proceso de orientarnos a procesos más ecológicos y amigables. Y siento que todavía no hemos llegado al límite, al extremo, de volver a regresar al punto medio. Y por esa razón, que yo creo que no ha pasado nada en tan grave o tan grande o inusual, que seguimos todavía en ese trayecto y no hemos llegado a ese extremo. Entonces yo creo que vamos para ahí, para el buen camino, para ese extremo. Yo creo que en mi área podría ser un poquito diferente. Yo estoy estudiando literatura latinoamericana y pues todo va con base en esto, ¿no? En buscar este equilibrio que tanto la teoría del péndulo nos menciona, como el equilibrio que las mismas personas buscan a través de la lectura. Entonces, llega un momento en el cual la lectura es un escape, así como puede ser a veces para los estudiantes un martirio en estar checando tantos documentos para buscar argumentos, para realizar tareas y demás. Así para algunas personas que vendría siendo el opuesto, es un escape porque se sienten presionadas o sienten que están en este constante ritmo cotidiano y no buscan cómo expresar, cómo salir o incluso hay algunas de esas personas que les da un poco de trabajo expresarse. Entonces ahí entra el rol que te puedes refugiar en un libro,
sea cual sea el libro, ciencia ficción, cualquiera, te puedes refugiar en él. Entonces ya tienes esta otra parte. Entonces, en una visión de la literatura podría considerar. Y bueno, en mi caso, yo estoy estudiando ingeniería de software y yo consideraría que de unos años para acá hay una disciplina que se llama Data Science y Data Engineering, que es ingeniería de datos o ciencia de datos. Hace un momento de historia, brevario cultural, tuvimos una conferencia con Facebook y nos decían que esta era el área que más les interesaba. Y era interesante porque nos preguntaban, si fueras un desarrollador de software y nosotros quisiéramos implementar, imagínate que en Instagram no tienes las stories, imagínate que queremos implementarlas, ¿tú qué pruebas pondrías para verificar si es una feature, es una característica que le interesaría a la gente? Y lo que más me llamó la atención fue que ninguna de las respuestas de los que participaron o de las respuestas que ellos esperaban recibir, porque luego nos pusieron una diapositiva, mencionaban cuál podría ser el impacto que tendría en la vida de sus usuarios, tomando en cuenta la demografía, la cantidad de jóvenes que lo tienen, los estilos de vida que podrían verse proyectados, el caso de poner los filtros, cómo eso podría causar algún tipo de dismorfia en las futuras generaciones, dismorfia corporal. Entonces, creo que y estamos en un punto en el que la carrera está muy orientada a la creación de características en los softwares que exijan que el usuario esté embebido toda su vida ahí y que sea completamente dependiente, explotando nuestras relaciones neuronales para tener ligeros impulsos de felicidad cada vez que alguien nos da like. Que posiblemente el siguiente lado, siguiente orientación sería el dejar de lado todas bueno, posiblemente no dejar de lado, pero que sea pasa a segundo plano el aspecto de la remuneración económica, tomando en cuenta el monopolio que ya tienen muchas de estas grandes redes sociales, para que simplemente se orienten a dar un servicio que realmente les sea útil a las personas y no solo se esté buscando explotar pequeños sesgos cognitivos en los individuos. Bueno, pues en mi caso, como lo que es en sí la ciencia de la antropología, pues se enfoca en el estudio del ser humano en todos sus sentidos. Entonces yo creo que más que evolución en sí misma, o sea, va en conjunto y cómo va cambiando la sociedad, también va cambiando pues la ciencia. Entonces, actualmente ya se están haciendo incluso estudios sobre lo que es virtual y como mencionaban en el video, ahorita estamos yendo como que a ese camino de la tecnología. Entonces, pues en sí, pues la carrera también siga ese camino a estudiar cómo esto va afectando y cómo nos va cambiando y tratar de buscar las posibles respuestas a preguntas de por qué pasa esto y qué consecuencias traerá, ¿no? ¿Qué consecuencias traerá en algún punto tocar el extremo del péndulo y qué consecuencias traerá el dejar como que ese extremo? Entonces yo de esa manera lo veo. Me toca. La pregunta que voy a desarrollar es, ¿con qué otra temática revisada durante el curso se asemeja o se relaciona a la teoría presentada? Honestamente estaba checando la plataforma porque dije, guay, ya no me acuerdo. Y creo que a muchísimos nos ha pasado, ¿no? Pero yo creo que viendo esta teoría, siento que más se asemeja con las actividades principales, que era el desarrollo o más bien buscar nuestra propia perspectiva filosófica. A pesar, bueno, hemos visto a lo largo de la reunión que cada uno y cada una tiene sus perspectivas, pensamientos e ideas. Entonces siento que toda esta diversificación pues hace que sea más interesante y amena la plática. Y esto va de la mano, porque en las primeras actividades lo mismo nos hacían hacer. Y siento que es esta transmisión del conocimiento que hay, a cómo nosotros lo proyectamos, lo idealizamos e incluso lo obtenemos y recepcionamos, es una de las formas de las cuales
se ha ido relacionando, pero muy, muy de la mano esa teoría del péndulo, ¿no? También hubo una actividad que me llamó muchísimo la atención y era cómo se cree y se transmite el conocimiento en la actualidad, que si no me equivoco fue la actividad 2. Entonces igual podemos ver por medio de esta tanto teoría del péndulo como actividad, cómo nosotros vamos desarrollando y vamos adaptando a todo, a las necesidades, a nuestra área escolar, a todo. Entonces yo siento que a pesar de todas las actividades que de alguna u otra forma se relacionan con esa teoría, las que más sobresalen son estas. Por mi parte, yo pondría al dualismo, más que nada por pues, el significado que da la teoría del péndulo de sí hay un punto medio, pero al fin y al cabo si pues quitamos eso, hay varios puntos intermedios, pero la tendencia es que vayamos a los extremos. Y como es un péndulo, pues es una base lineal, se hace una curvita, pero es inicio y final. Entonces es como solo hay uno, o es este o es este. Y no puede estar como al mismo tiempo en ambas. Entonces pues se relacionaría más con esto. El dualismo nos implicaría que está esta opción o solo esta. Entonces son dos que son completamente opuestas y si bien sí puede haber algo intermedio, siempre tiende a irse a los extremos. Entonces por esa parte estaría como relacionándose de que el fin de que siempre hay dos cosas que siempre son opuestas y siempre se va a tender a ir a una de ellas. Entonces, por mi parte sería esa, con la que la relaciono. Y yo lo relacionaría con el proceso que hacía Sócrates, el de la mayéutica, que es el de buscar contradicciones en los argumentos. Y pues si se nos presenta una idea por medio del movimiento del péndulo, pues podríamos tener las suficientes preguntas para tratar de mover esa preconcepción hacia el otro lado, ¿no? Entonces podría verse en la política, ¿no? Todos los movimientos de izquierda fallidos terminan dando como resultado pues el surgimiento de las derechas reaccionarias, como lo sería Bolsonaro en Brasil después de Lula da Silva, o el fallo en las políticas sociales de Obama como Medicare, y que terminó llegando Donald Trump con ese eslogan de campaña diciendo ven que no funcionó, cuando pues, no hubo tiempo suficiente para que funcionara. Entonces, yo creo que el proceso de la mayéutica que empezamos viendo con Sócrates hubiera hecho lo mismo, decir, a ver, ¿y por qué funciona este sistema que ustedes proponen? ¿Por qué esta ideología es correcta? Y ya se va moviendo poco a poco en la sociedad. Y sí, yo creo que con ese tema lo relacionaría con Sócrates. En mi caso, yo creo que, al igual que Edgar, comparto ese pensamiento lo compartiría con el dualismo, porque te manda a extremos opuestos, ¿no? Como blanco, negro, o sea, son completamente opuestos. Es un extremo blanco, el otro negro, o bien mal. Entonces, yo creo que con el que más se relaciona, o pues por lo menos es lo que primero me pasa en la mente, es con el dualismo. Bueno, yo concuerdo junto con mi compañero Edgar y mi compañera Paula. Yo, pues, casi que inmediatamente pensé en el dualismo, ¿no? En estos dos extremos pues, del dualismo y del péndulo. Pues, para no ser tan repetitiva, solo diría eso, que concuerdo con ellos. Y bueno, aprovechando ya pasar a la última pregunta, ¿qué estrategias específicas se me ocurren que puedo llevar a cabo para alcanzar la idea de equilibrio presentada en el video? Yo creo que eso sería más desde un enfoque individual, o sea, para alcanzar el equilibrio de mi personalidad, de mi persona, y no caer en esos extremos, ¿no? En este caso, personalmente, como me sentí muy, ahora sí como que medio, o sea, no puedo decir que estoy 100% influenciada por la sociedad ni 100% siendo intrínseca, pero yo creo que es esto, o sea, intentar agarrar considerar ambas opiniones, ¿no? La personal y la social, la que captas de la sociedad. Y, y pues, ¿qué estrategias? Escuchar ambas, pedir como que siempre las opiniones, pero también tener como que en cuenta la tuya y de ahí formular como que una tercera para que pues se halle este punto medio.
Yo creo que utilizando consejos, aceptando consejos, podemos llegar a un equilibrio. Porque a veces podemos ser nada más de un lado del péndulo o estar del otro. Pero para buscar un equilibrio, yo pienso que si acepto el consejo de alguien y soy una persona que tiene algo de superioridad, entonces en este caso yo me estaría yendo al un poco más del otro lado del péndulo, ya que estoy adoptando una idea que alguien más me está dando. Y cuando damos un consejo, lo damos según nuestra perspectiva, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Entonces, si nosotros en situaciones adoptamos los consejos y aceptamos los consejos que nos dan, podríamos llegar a un equilibrio. Igual depende de la situación, porque hay veces que tenemos que tener nuestro propio pensamiento, no dejarnos influenciar, pero en otras ocasiones es bueno aceptar consejos. Entonces, si aceptamos consejos, pero también tenemos nuestra forma de pensar, pues yo creo que podríamos llegar a un intermedio. Y yo creo que, para no dejar de lado la tercera pregunta, creo que para poder alcanzar el punto medio en mi aspecto profesional, laboral, sería simplemente eh, platicando con mis compañeros, con mis colegas de profesión. Entonces, posiblemente, si entre todos nos ponemos de acuerdo diciendo, "Oh, probablemente lo que pide el jefe de que hagamos que las personas se vuelvan adictas a esta aplicación, no, tal vez no va con lo que nosotros pensamos que debería ser. Entonces, probablemente con una mayor comunicación se resuelven este tipo de conflictos, dando propuestas mejores para las personas. Y pues en el tema más social o personal, pues hablando con amigos, no buscar interacciones pues más físicas y que en ese momento que se dé la interacción que se tenga que dar, pero con la idea de que probablemente son mis amigos de los que yo puedo recibir, como dice Paula, consejos que tienen muy probablemente en su interés mi bienestar y no precisamente un motivo subyacente. Yo podría pensar algunas estrategias más artísticas. Al menos en nuestro, pues ya visión como literatos en formación, nos piden muchísimo esta involucración a la sociedad, pero de manera artística. Entonces, yo creo que diseñar estas estrategias como el arte, no precisamente puede ser la pintura, música, danza, teatro, pero de manera más creativa podría servir como un escape hacia toda esta parte de la búsqueda del equilibrio. Entonces, si tenemos una sociedad que está sometida constantemente a jornadas extensas que se han vuelto escolares, a lo mejor podríamos tener esta parte más artística o más creativa para buscar un equilibrio. Y eso también involucra tiempos recreativos, desde ejercicio hasta, no sé, pequeñas jornadas de videojuegos o demás. Entonces yo creo que principalmente es la búsqueda de este equilibrio. En mi caso, yo creo que las estrategias dependerían de el ámbito en el que se quiere aplicar y la idea que se quiere conseguir. Porque, por ejemplo, en mi carrera, bueno, más bien, empezando, desde mi personalidad, por ejemplo, yo diría que probando ambos extremos, pues con los dos voy a ver uno, por qué no me funciona, el otro, por qué no me funciona, y el por qué. El punto medio es lo que de verdad es lo que debo buscar. Entonces, probando ambos extremos, yo creo que es una buena estrategia para enfocarme en el centro. Pero esa idea no se enfocaría en otros aspectos. Por ejemplo, supongamos que, no sé, Estados Unidos se pone en cuestión de guerra o conflicto con algún país. Yo creo que no sería lo mejor ponerse en la idea de paz completa porque se volvería vulnerable. Y tampoco creo que sería la idea lanzar 3 bombas nucleares a Rusia, porque no, ese extremo no cabe, no podría. Entonces ahí, pues es un extremo que no puedes probar porque nos morimos, ¿no? Pero ajá, dependería de, del enfoque.
Igual en cuestión de mi carrera, por ejemplo, el opuesto o el extremo de, no sé, la contaminación, bueno, pues ese ya está probado completamente de que no jala. Y volver a probarlo uno, pues como que tampoco va a jalar. Ya no jaló una vez, la segunda vez tampoco va a jalar. Entonces, yo creo que depende mucho del punto o del aspecto que se quiera medir. Y tampoco creo que el equilibrio sea la mejor opción en todos los casos. Porque, por ejemplo, una persona que en su estilo de vida de comer, pues un extremo sería que coma, no sé, pura comida chatarra, mucho azúcar y etcétera. Y otro extremo sería que solo coma vegetales, frutas y ese estilo de cosas. Ahí yo creo que el punto medio sí está bien, pero tal vez tratando un poco de irse a lo saludable. Y sí comer saludable, pero con alguno que otro em, alimento delicioso que se exceda de esas calorías o azúcares. Y no está en punto medio. Entonces por ahí iría, ¿no? Ir probando un poco de donde puedes ir sacando ideas. Bueno, pues con esta pregunta finalizamos. Eh, Nos vemos la próxima. Bueno, con las preguntas, ya. Sí, ahora pasamos a la siguiente actividad, que es la creación del organizador gráfico. Eterno retorno de Nietzsche. Y bueno, para esta actividad lo que se nos pide es que debemos realizar un organizador gráfico para representar todas las relaciones que tendría la teoría del péndulo con las teorías revisadas en la actividad anterior, que nos había tocado La actividad anterior fue acerca de filósofos hablando de sus interpretaciones metafísicas. Y únicamente tienen que incluir las teorías que los participantes tuvieron en sus equipos. El producto será un organizador gráfico. Entonces, eso es lo que haremos en este momento. Y los tres filósofos que nos tocó fue a Eder y a mí nos tocó Nietzsche, a Ligia le tocó Tao Tse y a Paula y a Leida, ¿qué les tocó? René Descartes. René Descartes. Entonces, a ver, idea principal. Entonces, Eder, ¿qué te parece si tú y yo empezamos a agregar en la columna de Nietzsche lo que pensemos? Va que va. Oigan, este cuadro amarillo, no sé si ya lo puse, pero no lo puedo quitar. Entonces, lo sacamos de la vista. Ya, Sí, sí. yo tampoco puedo. Ah, no, ya lo puedes sacar, ya lo puedes. Semejanza. Sí.
Y, a ver, voy a hacer más extenso el área de estos. Hola, ¿me escuchan? Es que hace un ratito les comentaba que no me está dejando entrar. O sea, está cargando, pero no me carga. Entonces no sé si es porque tengo abierto Teams y ya vieron que se me reinició la lab. Entonces quería ver si podía trabajar con Paola, pero por WhatsApp. Ok, sí, sí. Bueno, muchas Sí, igual por mí gracias. no hay problema. Va. Fernán, una pregunta, ¿cómo le pongo para Sí. texto? Es que no, le estoy buscando, pero no lo encuentro. A ver, proyecta pantalla. ¿Y Eh, ves que hay una T aquí en el banner izquierdo? ¿Una T? Una T, sí, en el menú este de la izquierda. Ah, sí, aquí. Sí, y ya te aparece un cursor y donde pongas empiezas a escribir. A ver. Ah, ok, sí, ya vi. Gracias. Oye, Pau, ¿te lo mando a chat personal? Ah, como quieras, está bien el grupo o al chat personal, o sea, no hay problema. Ah, bueno, ok.
¿creen que sea importante otro apartado? Tenemos ideas principales, pero esas son ideas principales de... Edgar, ¿tú cómo lo hiciste? ¿En ideas principales rescataste solo de Nietzsche o de Nietzsche y del péndulo? No, de Nietzsche, porque al fin y al cabo la que todas comparten es la del péndulo, entonces esa como que es de cajón. Entonces, en dado caso de que queramos agregar ideas del péndulo, pues no sería en la tabla misma, sería un apartado extra. Entonces, en la tabla daríamos por hecho que ya conocemos el péndulo y pues solo estaría la de las ideas principales de las teorías con las que las relacionamos, Ah, ya. semejanzas y diferencias. Sí, está bien, está bien. Porque como eso gráfico representa las relaciones de la teoría del péndulo con las demás teorías. Ok. Y tenemos un apartado de semejanzas y uno de diferencias. Ok. ¿Cómo ves, Edgar? ¿Consideras que falta algo? Oigan, pero entonces voy a hacer, voy a poner las ideas principales aunque no sean relacionadas con lo del péndulo. Ah, no, ya vi, porque eso está abajo. Disculpen. Sí, yo creo que está bien. O sea, en, en la diferente, sí, en la única que más o menos como que está un poco raro sería creo que en la semejanza, pero dentro de lo que cabe, pues sí podría ser. En lo puse de esa forma porque la teoría del péndulo dice que se mantienen los extremos, ¿no? Pero entonces yo puse un ejemplo acerca de cómo podríamos relacionar las ideas de Nietzsche con el movimiento del péndulo. Pues él decía que había una especie de, de retorno, pero también ¿cómo decirlo? Bueno, aquí yo me enfoqué a su visión de cómo estaba orientada la sociedad en sus interpretaciones metafísicas o el lugar que ocupamos en el mundo. Y a través del péndulo podemos explicar también ese proceso. Sí, y ya en la de diferencias, em, sí, igual, esa sí, sí está como, la veo bien, que, ajá, uno implica que una cosa va a suceder, pues de cierta forma en específico, pero otra tiene interpretaciones. Entonces, sí, los veo bien. Tú ves bien lo de las ideas principales. Oye, Pau, Lo veo bien. Dime. hice las ideas principales, las semejanzas y las diferencias. Sin embargo, en las diferencias siento que como que faltaría agregarle algo. No Ok, sé qué ahorita. piensas. Sí, ahorita se lo pongo neta porque pues ya lo estoy pasando, solo estoy pasando las diferencias. Ok, ok, Sí, ahorita gracias. se lo pongo, no de nada.
Oigan, la luz está muy inestable. Les digo, solo por si me desconecto. No quiere decir que yo me vaya a ir ahora. Está bien. No hay problema, no hay problema. Bueno, habemos un inconveniente. Creo que tal vez se le fue la luz a Paola o Ok, se le fue el internet. Edgar, ¿podrías compartir pantalla? No. Por si no, yo la comparto, no hay problema. Sí, sí, no, a mí me va muy mal. Con trabajo puedo cambiar el tamaño de letra y así. Ok. Eh, confírmame si se ve. A ver, vamos a ver. Este. Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Eh, Oigan, se me fue el internet, perdón. Pero alguien ya está compartiendo pantalla, ¿verdad? sí, sí, no te Sí. preocupes, yo estoy compartiendo. Ah, ok, perfecto. ¿Cómo van Aleida y Paula? Ya estamos terminando, estoy pasando lo último. Perfecto.
Amigos, no les escucho, sigan. Ah, sí, ya les di. Me paniqué, me paniqué. Y en el que estás seleccionando, creo que es ahorita Paola. Y no es mucho texto. ¿Quieres que le acorte? Y sí, para que sea Sí, es más que, compacto el sí, sí, organizador. sí, igual creo que es que no sé, creo que se me movió el cursor y empecé a escribir luego en la parte de arriba, lo estoy volviendo a leer, porque creo que hay unas partes que se están repitiendo. De todas maneras, Ok. ahorita lo checo. Creo que para que se pueda guardar bien, voy a eliminar lo que tengo puesto aquí en la plataforma de la primera parte y la segunda imagen que son las especificaciones. Porque creo que cuando lo exporte, tomaría esos, esos elementos también. ¿Y qué les parece si para terminar la actividad, cada quien agarra uno de los tres cosas que se agregaron y explica su idea? Entonces, por ejemplo, de Nietzsche, y yo puedo agarrar el de la diferencia con la teoría del péndulo. Y Edgar agarraría uno de los dos que quedan y acabaríamos así de explicar Nietzsche. Y luego Carolina podría escoger uno de los tres, de las tres cosas que agregó de Tao. Y luego lo mismo pasaría con Aleida y con Paula. Cada uno escoge uno y ya, daríamos por terminada la actividad. Ok, me parece bien. Ok, Edgar, ¿quieres empezar? Ah, bueno. Aleida, si quieres, yo digo las diferencias. O no sé, ¿tú cuál quieres decir? No sé, tú dime. Ya yo digo la otra. Ok, está bien. Bueno, pues yo puedo empezar con las semejanzas.
la teoría del péndulo, que como bien ahí dice, por si no se lo leer, lo leo. La religión dio el suficiente optimismo para dar paso a una sociedad altamente productiva e industrializada, que terminó por crear un nuevo tipo de optimismo en el que no necesitamos interpretaciones metafísicas, religión, para subsistir, que esto sí se puede relacionar, que puede ser como parte de ambos. Nietzsche por su parte diciendo que hay cosas en las que uno va a seguir y es sí o sí lo que va a suceder, y es en lo que nosotros debemos idealizarnos a llegar. Y mientras, por otra parte, está la teoría del péndulo, que nos marca cosas que son fijas, o sea, los extremos van a suceder y el punto de equilibrio es lo que deseamos lograr, que con todo este nuevo auge de la industrialización, pues se fue dejando un poquito de lado toda esa interpretación de si hay un más allá, si hay un ente, y nos estamos yendo a cosas como más que debemos ir y conseguir nosotros. Entonces, por esa parte se relacionan ambos. Y para terminar así con Nietzsche, en la diferencia que tendría con la idea del péndulo, a pesar de que la interpretación que habíamos visto una de las ideas que habíamos explorado de Nietzsche era lo del eterno retorno, el hecho de que siempre ocurriesen causa-efecto repetidas veces y solamente la forma cambiaba, pero el contexto era el mismo. Ahí habría una diferencia porque digamos que la situación podría ser, hay un mal gobierno, llega una figura política a salvar a la nación, se corrompe la figura política, se crea un mal gobierno y luego empieza así de nuevo el ciclo, ¿no? Y eso sería un eterno retorno en los procesos democráticos, ¿no? Pero la teoría del péndulo lo que implica es que no solo sucede el mismo contexto, sino que, bueno, pero no es que la forma cambie, sino que hay una sumatoria de todas las causas, mientras que Nietzsche plantearía que simplemente se cambia la estética, pero la situación sigue siendo la misma. Hegel diría que las situaciones son inherentemente diferentes porque parten del hecho de que otras cosas ya existieron y los movimientos simplemente son una reacción ante todas las causas que precedieron al evento del que se está hablando. En este caso podría ser el de las figuras políticas o podría ser el de, no sé, la economía, cómo funciona el mercado cada 8 años colapsa. El 2008 fue el mercado inmobiliario, después tuvimos hace poco de nuevo la burbuja con Evergrande, por qué no pagaron en constructoras a un banco en Hong Kong. Entonces, digamos que ahí se podría ver que se replica. Hegel diría que es exactamente la misma situación, perdón, Nietzsche diría que es exactamente la misma situación y Hegel diría que son diferentes. Aunque se parezcan, son diferentes porque este segundo evento está condicionado porque ya había sucedido un anterior. Bueno, en mi caso, con las diferencias con la teoría del péndulo, lo que pasa es que el Tao Se dice que todo sucede por naturaleza. Incluso dice que si no es necesaria la intervención del ser humano para que siga sucediendo. En cambio, la teoría del péndulo sostiene que, pues que sí afecta como más que nada a la sociedad, ¿no? Viéndolo desde un punto de vista general, pues lo que va sucediendo con ella es que nos va a llevar a un extremo o al otro, o en este caso pues habría que ver cómo pues llegar a ese punto medio. En cambio, en el otro pues no, que todo va a pasar sin importar lo que hagamos. En las semejanzas de siempre de René Descartes ya, hubo una que decía la del péndulo que las fuerzas o conductas opuestas siempre están en constantes cambios, ¿no? Entonces, pues debido a eso es que se pone la relación que menciona René Descartes con el alma y o sea, son las acciones y las pasiones, ¿no? Es la lucha que hay. Entonces se relaciona con esa parte la teoría del péndulo. Y es por eso que pusimos esta relación con el camino de la búsqueda que tiene, pero siempre teniendo estas dos partes, ¿no? Y ya, mencionar las pasiones y acciones.
En las diferencias, bueno, pues en este caso se busca la verdad única, pero con la teoría del péndulo dice que hay dos extremos. Entonces ya no sería la única verdad, en este caso pues es algo contrario, pero se podría buscar un intermedio, tanto de la verdad como pues de la mentira, ¿no? Entonces se puede buscar un intermedio de ambos, que sería lo que dice la teoría del péndulo. Bien, y creo que ya con eso concluiríamos. ¿O alguien tiene algo más que agregar? ¿No? ¿No? ¿Todos bien? ¿Todos cool? Bueno, va que va. Entonces, ahora sí, ya daríamos por terminada esta actividad. Muchas gracias a todos por ver y hasta la próxima. Adiós.